hermoso es poder reunirnos, cantar juntos, cantan muy hermoso y cantar del anhelo que tenemos en cuanto a la vida eterna. Ese es nuestro mayor gozo, el un día estar con Cristo por la eternidad. Amén, amén, iglesia. En esta mañana voy a invitarle a que abra su Biblia al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 10, y vamos a leer los versículos 34 al 39. Antes de leer el pasaje, quiero recordarle que estamos en una enseñanza fuerte que Jesús ha venido enseñando en cuanto a la vida del discípulo. Jesús no simplemente ha enviado a sus 12, pero al enviar a los 12, Jesús les ha prometido no fama, Él no les ha prometido ganancia económica, Él no les ha prometido aún prosperidad y buenos tiempos. Jesús les ha advertido en los últimos versos que hemos visto que ellos van a ser rechazados, que ellos van a ser maltratados, que ellos van a ser perseguidos, y todo va girando hacia la realidad. ¿Realmente quieres seguir a Cristo? ¿Realmente quieres ser un discípulo de Él? Y esa es la pregunta que estos 12 tuvieron que hacerse antes de salir y predicar el Evangelio. Y por extensión de aplicación, es la misma pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Realmente quiero seguir a Cristo, cueste lo que cueste? Y si usted dice, bueno, estos últimos versos han sido duros, déjeme decirle, la lista no disminuye. Jesús no ha parado con la realidad de que el discípulo en este mundo va a recibir y va a pasar por conflicto, va a pasar por tribulaciones por ser un seguidor de Cristo. Y para entrar a nuestro texto en esta mañana, en honor y reverencia a la palabra del Señor, voy a invitarle, si le es posible, que se ponga de pie una vez más. Y vamos a leer Mateo capítulo 10, versos 34 al 39. Jesús dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. En el mundo de deportes, muchos están familiarizados con esto, hay jugadores que están en el campo, hay árbitros que enforzan las reglas dependiendo del deporte, y luego está la afición, los aficionados. Y a veces cuando yo veo deportes, los atletas mismos me pueden hacer enojar. A veces el árbitro, digo yo, no, el árbitro no ve nada, está ciego, o sea, que no ve que es falta. Pero si hay algo que me molesta más a veces que el jugador o que el árbitro, es el amigo o el primo o la persona que empezó el partido y yéndole o gozándose, diciendo: este es mi equipo, yo le voy a este equipo. Y durante el partido, mientras le van metiendo 1 gol y 2 goles y 3 goles, empieza a cambiar y empieza a decir: no, ahora yo le voy a para decirlo de otra manera, empezó yéndole al Real Madrid
Y al final, porque el Barcelona le sigue ganando, perdónenme los del Real Madrid, terminó con la playera de Barcelona. Y hermanos, lo que acabamos de leer, la idea principal de estos versos es un examen de lealtad. ¿A quién vamos a ser leal? Cuando el mundo empiece a perseguir a la iglesia que es prometido, ¿a quién vamos a serle leal? Y por eso le dije la semana pasada, en sí, el corazón de esta sección del capítulo 10 fueron los versos de la semana pasada. Porque todo discípulo en esta tierra va a tener una tras otra oportunidad de confesarle o de negarle. Y aún en estos versos vemos que del 34 al 39, la idea es la misma. O vamos a confesar a Cristo en medio de estas cosas, o vamos a negarle. Pero el punto aquí es claro: ¿a quién le vamos a ser leal? Y en esta mañana vamos a ver 4 exámenes de la lealtad. 4 oportunidades que cada discípulo debe pasar si va a ser leal a Cristo. La primera se encuentra en el verso 34. Jesús dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ahora, esto es interesante porque la pregunta en nuestro pensar debe ser: ¿cómo que no va a haber paz? ¿Cómo que Jesús no viene a traer paz? Específicamente porque en Mateo capítulo 5, verso 9, recordarán que parte del llamado a los del reino es lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero esta es la idea, hermanos. La idea de Mateo 5 es que en medio de un mundo donde no hay paz, el cristiano debe reflejar ¿qué? Paz. Debe mantener la paz. El cristiano no debe ser peleonero. Por un lado, cuando Jesús dice: no penséis que he venido para traer paz, Jesús no está diciendo: yo vine para pelear. Yo vine para causar un pleito entre la gente. Ese no es la idea aquí. Mateo 5:9 de nuevo nos llama a nosotros a ser personas de paz, y Cristo es nuestro ejemplo en esto. Él es manso y Él es humilde. Entonces tenemos que pensar a qué se refiere la paz, o qué es lo que Cristo está tratando de enseñar al decir esta frase: que su venida, su enviar a los discípulos no va a producir paz en la tierra. ¿En qué sentido? Bueno, también tenemos que recordar que Jesús dice en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y muchos, cuando pensamos en la paz de Dios, lo que pensamos es más o menos como el mundo piensa en la paz. Pensamos que yo voy a tener una mente tranquila, que no voy a tener pensamientos erróneos. Y eso es parte de la realidad, pero no es la paz que Jesús ofrece. La paz que Jesús ofrece es que todo ser humano está en un caos o en un enfrentamiento en contra de Dios, por el simple hecho de que Él es santo y nosotros somos pecadores, y esa relación ha sido dañada, ha sido rota. Y cuando Cristo muere en la cruz, la primer paz que Él nos da es nuestra paz ¿con quién? Con Dios. De que esa relación ha sido restaurada, que esa fractura de una humanidad pecaminosa y de un Dios santo ha sido restaurada. Y por lo tanto, cuando Jesús en Juan 14:27 dice: yo les doy mi paz, a eso se está refiriendo. Que la mayor paz que tú y yo necesitamos, más que un estado emocional, es: yo necesito paz con el Dios santo que me creó. Y por lo tanto, lo que el verso 34 se refiere es esto: el mensaje
que Jesús va a dar no va a traer paz, y no va a traer paz porque el mensaje del Evangelio causa que algunos lo acepten y causa que otros ¿qué? Lo rechacen. Causa que algunos mediten en esa paz, en ese mensaje, causa que algunos piensen en ese mensaje y van a seguir a Cristo, y van a haber otros que van a escuchar el mismo mensaje y lo van a odiar. Y por eso Jesús dice, no piensen que mi venida, que el mensaje del reino, el hecho de que el Mesías ha llegado a la tierra, que este mensaje va a traer paz, que va a unir a todos. Jesús dice, no va a unir, va a dividir. Y por si no queda claro, Jesús da una imagen aquí, una ilustración. No he venido, otra vez dice, para traer paz, sino para traer ¿qué? Espada. La espada que se usa para cortar, la espada que divide, la espada que pone en oposición dos ideas. Y de nuevo aquí, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Porque algunos judíos religiosos, los celotes, por ejemplo, al escuchar algo así, hubieran dicho, gloria al Señor. Porque ellos esperaban que el Mesías iba a venir como espada, pero con una espada de conquistador. Ellos creían que el Mesías iba a venir y iba a derrumbar el imperio romano. El Mesías iba a venir y iba a establecer un nuevo reino. Y muchos se hubieran emocionado y decir, yes, aquí viene nuestro conquistador. Cristo viene a librarnos de Roma. Pero la espada no se refiere a una libertad de un imperio. No es la idea aquí. En el Antiguo Testamento la espada siempre representa juicio. A veces el juicio viene por las naciones hacia el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 2:30, la palabra dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Y la imagen aquí es que Dios, usando a las naciones con sus espadas para traer juicio sobre los profetas, las personas que vivían en el tiempo de Israel. La espada siempre representa juicio, a veces el mundo dando el juicio, o a veces es Dios mismo. Como en Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y la imagen aquí es que en los últimos días Dios con su espada va a destruir toda hueste de maldad. Y ese juicio que causa división entre lo bueno y lo malo, entre la maldad y la luz y la verdad, Jesús está usando esta espada y la imagen de esta espada para decir, su mensaje es uno que divide. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el Evangelio, y la idea del mensaje es que hay una verdad, y por lo tanto todo lo que no se alinea a esa verdad es ¿qué? Falsedad, mentira, engaño. Y lo que Jesús está diciendo es, y este es el primer examen de lealtad, ¿estás dispuesto a proclamar la verdad en medio de un mundo que no quiere oírla? Ahora, hermanos, en el tiempo de Jesús, esto no era algo que no era entendible, pero especialmente en nuestro tiempo, esto es algo muy entendible. Nosotros vivimos en la generación que predica el mensaje de amor y tolerancia. Tienes que ser tolerante a las barbaridades del mundo, tolerantes a los pensamientos del mundo. Y es más, nuestro mundo, para predicar su mensaje de tolerancia, tiene este refrán: tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. En inglés, your truth, my truth, my truth. Si tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, ¿qué estamos diciendo? Que no hay ¿qué? Verdad. No hay verdad. ¿Por qué? Déjeme decirlo de esta manera.
A ver, ¿cuántos recuerdan matemática de infancia? 2 más 2 es 4. Ahora, el mundo de tolerancia, esto es lo que predica. Tú puedes decir 2 más 2 es 4, pero yo puedo decir 2 más 2 es 5. Y tú tienes que ser tolerante a mí, porque esa es que mi verdad. ¿Entienden el dilema? O 2 más 2 es 4, o 2 más 2 es 5, pero un pensar razonable rápidamente reconoce la falla con ese pensamiento. Y sin embargo, ese es el pensar de nuestra cultura. Y Jesús dice, no, santifícalos con tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Hermanos, hay una verdad que debemos predicar, hay una verdad que divide. Cuando nosotros vivimos en este mundo de tolerancia, nuestro deber no es decir, bueno, está bien, yo te respeto. No, respétalos, sí, pero háblales con la verdad. No, eso es pecado. Eso es erróneo. Eso va en contra de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros caemos en esta trampa. Es más, yo he escuchado a cristianos decir, oh, qué bueno que vivimos en una nación donde hay libertad de religión. Hermanos, yo no quiero libertad de religión. Porque las otras religiones son ¿qué? Falsas. Yo lo que quiero, y no estoy abogando aquí por el nacionalismo cristiano, eso es un error también en mi opinión, pero lo que sí estoy abogando es lo que quiero es que todo representante, tanto en el nivel estatal hasta el nivel local, el nivel de país, que todos estén sometidos bajo la verdad de la palabra de Dios. Ese es mi anhelo. Y la libertad de religión dice, tú puedes someterte a la verdad del hinduismo y a la verdad del islam y a la verdad de otras religiones. Yo no quiero libertad de religión porque creo que hay una verdad. Y es la verdad que predica el Evangelio de Cristo, la verdad que vemos en su palabra. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y este es nuestro primer examen. ¿Quién es aquel que confiesa a Cristo? ¿Quién es aquel que es leal a Cristo? Es aquel que sin temor siempre predica la verdad. Y esta idea de verdad se va conectando. Todo inicia con predicar la verdad. Y aquel que es leal a la verdad de su palabra tiene que enfrentar el segundo examen. El segundo examen es leal a su relación. Es decir, leal a su relación con Dios. El que predica la verdad va a causar división. Y Cristo dijo, eso es exactamente lo que yo vine a hacer. Vine a proclamar un mensaje de verdad y la verdad siempre divide. Y por lo tanto, verso 35, Jesús lo vuelve a repetir. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y algunas nueras dicen amén, pero por favor no lo digan ahorita. Pero esta es la idea aquí. Disensión o división, debido a que el mensaje es uno de verdad que divide en contra de la falsedad. El discípulo va a tener que decidir entre ¿voy a priorizar mi relación con Dios o voy a priorizar a mi familia sobre Dios? ¿Cuál es mi relación más importante? El hombre va a estar contra su padre, la hija contra su madre, la nuera en contra de su suegra. Ahora, lo interesante de estos versos, del verso 35 y el verso 36, es que Jesús está citando a Miqueas, capítulo 7, versos 6. Y para ello quiero que vayamos a Miqueas, porque quiero mostrarte algo en cuanto a lo que está sucediendo en Miqueas y cómo Jesús está usando este pasaje específicamente. Miqueas capítulo 7. Y quiero leer el verso 2. El contexto aquí es en el reinado de Acaz,
Acaz es el rey, y el verso 2 dice lo siguiente: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y esta es la idea. La maldad en Israel es tan grande. El pecado y la rebelión en el pueblo de Dios es tan grande que Miqueas profetiza: no hay ningún recto entre los hombres. Ahora, ¿cómo se mira eso en la vida práctica? Nota el verso 5. No creáis en amigos, o para decirlo de otra manera, no confíes en amigos, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Y este es el punto, porque no hay nadie bueno. No confíes en amigos. La Nueva Biblia de las Américas dice: no confíes en vecinos o en el reinado, en príncipes. No confíes aún con la persona que duerme al lado de ti. Y luego Jesús lo cita, el verso 6: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Por el pecado, Miqueas profetiza en Miqueas capítulo 7: no confíes en nadie. Ahora, Jesús toma esa misma profecía, pero para decirlo al revés. Ahora no es por causa de pecado, ahora es por causa de predicar la verdad del evangelio. La persona, el discípulo, va a tener que escoger entre su relación con Dios o su relación con las personas más cercanas de su vida, que son los familiares. Jesús está diciendo: este mensaje de verdad va a dividir de tal manera que tú tendrás que escoger a quién vas a agradar, a Cristo o a tus familiares. Y hermanos, esto es un conflicto que tú y yo enfrentamos día tras día. Y luego el verso 36 resume: los enemigos del hombre serán los de su casa. De nuevo, citando a la porción final de Miqueas capítulo 7, verso 6. Y el punto de Jesús aquí es lo mismo que Él nos dijo en 10:21. El hijo entregará al padre a muerte. Los familiares mismos van a perseguir al discípulo. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo y seguir en nuestra relación con Él cuando nuestra familia misma nos desprecia por hacerlo? Hermanos, eso es lo difícil, porque hay algunos donde la esposa quiere ir a la iglesia, el esposo no, y semana tras semana está ese conflicto. O es al revés: el esposo quiere venir a la iglesia, la esposa no, y semana tras semana la persona tiene que decidir en: ¿voy a seguir a Cristo o voy a priorizar a mi esposo o mi esposa? Hay algunos padres que batallan con esto. Los jóvenes: yo no quiero ir a la iglesia. Y semana tras semana es la misma batalla. O voy a priorizar mi relación con Cristo o voy a priorizar mi relación con mis hijos. Bueno, para agradar a mis hijos, hoy no vamos a la iglesia. Entiende el conflicto. Hay algunos familiares que por el simple hecho de abandonar la fe católica, hay familiares que dicen: yo ya no quiero nada que ver con usted. Yo ya no quiero que usted venga a mis fiestas, que usted venga a los cumpleaños, que usted se reúna conmigo, porque abandonó la fe de la familia. Es conflicto tras conflicto tras conflicto. Y la pregunta es: ¿está usted dispuesto a ser leal a su relación con Dios por encima de las otras relaciones más cercanas que nosotros tenemos? Algunos de ustedes tienen que abandonar amigos. ¿Por qué? Porque esos amigos ya no son de buen fruto para su caminar espiritual. Y ese es el punto aquí. El primer examen es la verdad. El segundo examen: ¿a cuál relación vas a ser fiel tú? ¿A tus amistades? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿Aún a los familiares más cercanos? ¿O vas a ser leal en tu relación con Cristo? Y de nuevo,
Vemos la conexión. La verdad divide, va a causar que escojamos a Cristo o otras relaciones. Y luego el tercer examen. El examen del primer amor. Sé leal a tu primer amor. Dependiendo de a quién escojas, ya sea a los amigos o a Cristo, a la familia o a Cristo, al reinado o al imperio o a Cristo, eso revela dónde está tu primer amor. Nota lo que dice el verso 37. El que ama, ahí está la clave, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora noten, el pasaje no dice, no ames a padre y madre. El pasaje no dice, no ames a tus hijos. Lo que el pasaje nos dice es que tu primer amor sea ¿quién? Cristo. El pasaje, obvio que el esposo debe amar a la esposa, que el padre debe amar al hijo. Debemos expresar amor, es parte de nuestro deber y caminar cristiano. Pero el enfoque de Jesús no es que no ames a estas familias, que no ames a estas personas cercanas. El punto de Jesús es, no los ames más que a mí. Y hermanos, en este examen de lealtad, todos nosotros vamos a pasar por esta prueba. No hay nadie que va a ser exento al examen de su primer amor. Todos nosotros en nuestro caminar temprano, tarde que temprano, vamos a tener que pasar por el examen de nuestro primer amor. De que va a ser Cristo nuestro primer amor o algo más va a tomar prioridad en nuestro corazón. Y ahí está el peligro. Y note lo que Jesús dice, la advertencia. El que ama más a estas cosas, a estas personas, no es que digno de mí. Jesús dice, como discípulos, no los quiero. No son dignos de ser llamados discípulos. Nuestro enfoque, nuestro primer amor debe ser Cristo mismo. Y hermano, nosotros tenemos que pausar en esta mañana y tenemos que evaluar y hacer una reflexión en si en nuestro hogar estamos predicando de que Cristo es nuestro primer amor. O tenemos que evaluar y autoexaminar si otra cosa ha suplantado nuestro primer amor. En los que tienen hijos, a veces esto se ve en el hecho de que nuestra vida empieza a girar sobre el deporte de nuestros hijos. Y no estoy en contra de que los hijos jueguen deportes. Es más, yo creo que eso es algo bueno. Pero hay algunos que empiezan todo gira sobre eso. Y hablan de prácticas y el papá se convierte como en el coach. Es que mi hijo tiene que ser el próximo Michael Jordan y mi hijo tiene que ser el próximo Chicharito o Messi o lo que sea. Y todo en la casa siempre es, ¿ya practicaste? ¿Ya fuiste a tirar canastos? ¿Estás practicando en esto? ¿Ya viste tu schedule de deportes? Y todo es deporte. Y nunca hay oración. Y nunca hay lectura bíblica. Y nunca hay enseñanza. Y esa es de nuevo una batalla que todo padre con hijos deportistas tiene que pasar. El examen de soy leal a Cristo. Otros es los grados. ¿Cómo van las tareas? Tienes un 100. Hay algunos padres que ponen mucha presión sobre sus hijos. Si no es un 100 perfecto, fracasaste. Pero saqué un 98. No, yo quería un 100. Y ponen un peso sobre sus hijos. ¿Y qué termina? Todo gira sobre lo académico. Y grados, y más grados, y más grados. Al punto que el niño crece pensando que los grados es el primer amor del hogar. ¿Ven el dilema? Para aquellos que no tienen hijos. El trabajo. Y más trabajo. Y más trabajo. Y llega al punto donde la excusa para no venir a la iglesia es, ¿estoy qué? Cansado.
Trabajé de lunes a sábado y el domingo, hermanos, nosotros ni nos levantamos temprano. El servicio es a las 11. Para muchos de ustedes ya está, desayunaron, pudieron ir a brunch o lo que sea antes de venir aquí. Pero hay algunos que dicen, no, estoy muy cansado. Y como dice un amigo pastor mío, no le entiendo. Porque no es como que viene aquí a levantar pesas y a hacer maromas o lo ponemos a correr. La mayoría del servicio o mitad del servicio, ¿usted está qué? Sentado. El único que está trabajando aquí ahorita soy yo. O sea, ¿de qué está cansado? Pero entiende, cuando empezamos a priorizar y cuando mi primer amor es yo o estas cosas terrenales, empezamos a doblar o a girar nuestras vidas a estas cosas. Y todo creyente va a pasar por el examen del primer amor. Ahora, ¿cuál es el peligro? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Esta es una advertencia que Jesús mismo da a las iglesias de Apocalipsis. El mensaje de las iglesias son 7, porque hay 7 iglesias. Y en un lado, Jesús está escribiendo a cada iglesia personalmente, pero como muchos teólogos notan, y estoy de acuerdo con ellos, la primera iglesia y la última iglesia también nos muestran una gran verdad en cuanto a nuestro primer amor. Apocalipsis 2, verso 4, este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Jesús dice muchas buenas cosas, pero en el verso 4 viene la amonestación. Jesús dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. O sea, la primera iglesia dejó su primer amor. Y de nuevo, cada iglesia tiene su propio mensaje, pero hay una conexión con la primera iglesia y la última iglesia. ¿Cómo se ve una vida cristiana donde Cristo ya no es el primer amor? O, lo que es la advertencia aquí, ¿cómo se ve una iglesia cuando Cristo ya no es el primer amor? Primer iglesia, lo que Dios tiene en contra es que dejó su primer amor. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 3. Quiero que vea el verso 20. El mensaje a la última iglesia, la Odisea. ¿Qué es abandonar el primer amor? Verso 20 dice, he aquí, este es Jesús hablando, he aquí yo estoy ¿dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, muchos usan este verso, yo diría fuera de contexto, y lo hablan para evangelizar. Le dicen al mundano, hey, Cristo está tocando la puerta de tu corazón, abre tu corazón a Él, acéptalo a Él, recíbelo a Él. Y aunque es una buena táctica de predicar el Evangelio, una buena táctica tal vez para que el mundano pueda entender que Cristo quiere salvarle, no es lo que este texto está enseñando. El mensaje es a quién, no al mundano, sino a quién, al cristiano, porque es un mensaje a una de las iglesias. Y esta es la imagen. La iglesia se está reuniendo, está cantando. Algunos, si es pentecostal, están danzando o alzando manos. Están cantando himnos. Hay lectura bíblica, hay enseñanza bíblica, hay estudio bíblico, hay oración, hay ofrenda. Todo lo que una iglesia hace. Pero ¿dónde está Cristo? No adentro, es un mensaje de juicio. ¿Dónde está Él? Afuera. Él está diciendo, hey, qué bonito cantan, pero yo no estoy ahí. ¿Ven el peligro? Y este es el mensaje, la conexión de las 7 iglesias. Cuando alguien abandona su primer amor, puede hacer muchas cosas cristianas. Puede asistir a todos los servicios, puede ganarse el sticker de asistencia al 100. Nunca faltó a un servicio, pero ha dejado su primer amor.
El peligro de estas iglesias, el peligro de nuestro caminar cristiano es que a veces tratamos de tapar el hecho de que hemos abandonado nuestro primer amor haciendo cosas que aparentan ser cristianas. Pero este texto demanda de nosotros que realmente analicemos nuestro corazón en esta mañana. Que realmente evaluemos nuestro corazón, porque podemos estar haciendo muchas cosas religiosas, pero hemos perdido nuestro primer amor. Estamos más duros que un inconverso. Hay frialdad hacia la lectura de la palabra. Hay frialdad hacia la oración. Hay frialdad hacia Cristo mismo. Cristo ya no es nuestro todo en todo. Cristo ya no es el mayor afecto a nuestro corazón. Y es un gran peligro. Y todo cristiano tiene que pasar por el examen de la lealtad a su primer amor. Y se evidencia por esta pregunta: ¿cómo sé yo si Cristo es mi primer amor? ¿Dónde gira tu vida? ¿Cuál es el enfoque? Cuando te levantas en la mañana, ¿cuál es el enfoque de tu vida? ¿Cuál es lo que tiene tu corazón? Y tenemos que tener cuidado, porque podemos perder nuestro primer amor. El discípulo debe ser leal a la verdad, a su relación con Dios. Debe tener a Cristo como su primer amor. Y el que lo hace, los últimos 2 versos, es aquel que se niega a sí mismo. Debemos ser leal en negarnos a nosotros mismos. Y esa es la opción. O puedes negar a Cristo, o puedes negarte a ti mismo. El verso 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, de nuevo, no es digno de mí. Para ser un discípulo digno de Cristo hay que cargar nuestra cruz. Ahora, muchos teólogos debaten en qué significa esto, porque en el Evangelio de Mateo, Jesús no ha dicho a sus discípulos que Él va a morir y que va a resucitar en 3 días. Es más, eso nosotros no lo veremos hasta el capítulo 16 de Mateo, versos 21 y verso 24. Es en el capítulo 16, 21, donde Jesús por primera vez le va a decir a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Y por eso algunos dicen: ¿por qué Jesús dice esto aquí? La respuesta es la siguiente: porque todo mundo en esta cultura sabía exactamente lo que significaba cargar tu cruz. Para decirlo de otra manera, si yo le digo el prisionero va rumbo, por ejemplo, al salón de la inyección letal, usted sabe exactamente lo que pasa en ese salón. O por ejemplo, el prisionero va a ser puesto en una silla eléctrica. Usted sabe exactamente lo que significa eso. ¿Va a ser puesto a qué? A muerte. Va a ir a la hoguera. Va a ir a la horca. Estos son ejemplos. No hay necesidad de explicarlo. Usted sabe exactamente lo que yo quiero decir con eso, de que esa persona está yendo rumbo a su muerte. Y es la idea aquí. Aquel que quiere ser un discípulo leal tiene que tomar su cruz y seguirle. ¿Y quién es el que tomaba la cruz? Toda aquella persona que iba a ser crucificado. Toda aquella persona que iba a ser puesto a muerte. Y 2 ideas de esta idea de muerte. La idea es: yo cargo mi cruz para morir al yo. Y la otra idea es: yo cargo mi cruz porque estoy dispuesto a morir por Cristo. Es decir, ser arrestado por predicar el Evangelio, ser puesto a muerte como un mártir por predicar el Evangelio. Ambas ideas están funcionando en este texto. Dispuesto a morir por Cristo, o la idea primordial que es morir al yo. Yo tengo que morir al yo día tras día. Primera de Corintios 15:31, Pablo decía: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo está diciendo: yo cada día cargo la cruz, cada día me niego a mí mismo y sigo a Cristo. Y aquel que es leal, un leal discípulo a Cristo, día tras día muere al yo. ¿Por qué? El verso 39 lo dice: el que haya su vida la perderá,
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y suena como una paradoja, suena algo como ilógico. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Bueno, la palabra eurón, hallar en el griego, Osborne dice lo siguiente: el participio aorista para hallar significa vivir de forma egoísta, buscar las recompensas de este mundo, mientras que perder la vida significa renunciar a las recompensas de este mundo y vivir para Dios. Y de nuevo, la imagen es clara aquí. O vas a vivir buscando agradarte a ti mismo, o vas a vivir buscando agradar al Señor. Y aquel que busca vivir para sí mismo, aquel que busca simplemente agradar su carne, agradar el yo, es aquel que ha perdido su vida. Por ejemplo, llaves de un auto. ¿Importante o no? Importante. Los que manejan. Porque sin la llave no puedes conducir tu auto. ¿Estás en el aeropuerto? ¿Un pasaporte importante o no importante? Importante. Porque sin el pasaporte, dependiendo de dónde estás volando, no puedes volar. Pero ¿de qué me sirve una llave si yo qué? La perdí. ¿De qué me sirve un pasaporte si yo qué? La perdí. Yo puedo estar en el aeropuerto, pero si no tengo ese pasaporte, yo no puedo entrar al avión. Yo no puedo ir de un lugar al otro. Y esa es la imagen aquí. ¿Por qué Jesús dice, no son dignos de mí? ¿De qué le sirve a Dios un discípulo perdido? Por más que sepa, por más que conozca de la palabra de Dios, por más niveles de educación que tenga, si ese discípulo está perdido en su yo, de nada le sirve a Cristo. Y yo le doy gracias a Dios porque aún la gracia de Dios es más grande y más fuerte, que aún cuando yo quiero estar en mí yo, Cristo me dobla a rendirme a Él. Pero esta es la imagen, hermanos. Cristo está diciendo, aquel que realmente quiere ser digno de ser discípulo, tiene que morir al yo y tiene que seguir a Cristo. Y este es el énfasis aquí. El llamado de la vida cristiana es un llamado a muerte. Es un llamado al morir al yo. Por eso el evangelio que te llena de cosquillas tus oídos, el evangelio que convierte toda predicación a cómo tú puedes ser el héroe, cómo tú puedes ser la mejor persona, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un mensaje que día tras día nos llama a nosotros al morir al yo. Y aquel que muere al yo es aquel que día tras día confiesa a Cristo. Y aquel que vive para el yo es aquel que día tras día niega a Cristo. Y por eso, hermanos, lo que esta sección nos está mostrando, el examen de lealtad. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Tienes que ser leal a Él. Leal a su verdad, leal en tu relación con Él, leal en que Él es tu primer amor y leal en que estás dispuesto día tras día a negarte a ti mismo y vivir para Él. Cuando fallece David Livingstone, muchos saben la historia. David Livingstone fue un misionero a África. Y debido a su empeño a servir en este país, llevar el evangelio a África, cuando él muere, las mismas personas le quitan el corazón a David Livingstone, entierran su corazón en África, dicen, porque el corazón de Livingstone siempre fue África. Envían al cuerpo y en Inglaterra se hizo una gran ceremonia. Muchos llegaron y quisieron ver el cuerpo de David Livingstone pasar, que fuera pasando allí en el carro fúnebre, y está pasando el cuerpo y multitudes de personas rodeando a ver que pase este carro fúnebre. Y en la audiencia estaba un señor ya mayor de edad.
Y él simplemente decía, le hubiera hecho caso. Le hubiera hecho caso. ¿Por qué no le hice caso? Y la historia cuenta que había un pastor al lado y cuando pasó el carro fúnebre y todos lo vieron pasar, él se acerca con esta persona y dice, ¿por qué decías tú cuando iba pasando el carro, le hubiera hecho caso? Y la persona responde, es que yo y David Livingstone crecimos juntos. Y estuvimos en la escuela dominical juntos. Y íbamos a la iglesia juntos. Y David Livingstone siempre me decía, la mejor vida para vivir es vivir para Cristo. Pero yo no le hice caso. Y mientras iba creciendo en la iglesia, yo me alejé. Y yo empecé a buscar y seguir otras cosas que me llenaran mi vida de felicidad. Pero ahora puedo entender y puedo comprender al ver a toda esta gran multitud que no hay mejor vida para vivir que vivir para Cristo. Y yo quiero que tú salgas de aquí en esta mañana reconociendo esta gran realidad. No hay mejor vida que vivir en este mundo si no es vivir para Cristo.